Las políticas públicas basadas en evidencia son solamente uno de los enfoques desde los que podemos analizar las políticas públicas. Hola, esto es Sin Culillo, es decir, sin miedo a lo político, y estamos hablando de políticas públicas, micropolítica y complejidad. Bueno, pues el origen de las políticas públicas basadas en evidencia se remontan hacia las décadas de los 70s, 80s del siglo XX, y pues están directamente relacionadas con la preocupación del sector salud sobre cómo se toman decisiones de distribución de presupuesto para el sector salud en el mundo entero. Y hasta donde yo he leído, tiene un origen muy específicamente anglosajón, centrado en el Reino Unido, donde lo que comienza a decir el sector médico es, mire, nosotros tenemos una serie de evidencias de que existen unas causas específicas que afectan la salud de las personas, y entonces las políticas públicas se deberían dirigir a controlar esas causas, o digamos esos vectores, por decirlo de otro modo, que inciden en la salud de las personas. De manera que el presupuesto público debería estar distribuido hacia la prevención de esas causas, y también, digamos, a la atención de esos problemas recurrentes de salud. En esa época, uno de los, digamos, que llamaba más la atención era el que estaba relacionado con el consumo del tabaco. Y lo que comienza a suceder es que se dicen desde el sector médico, tenemos una gran cantidad de evidencia, porque aquí en este sector salud, pues producimos gran cantidad de información que nos conduce más o menos a estas mismas respuestas. Lo que sucede es que empieza a ser acogida esta hipótesis específicamente para las discusiones del sector salud, pero pues eso no quiere decir que se haya retomado única y exclusivamente para el sector salud. Tienen las políticas públicas basadas en evidencia un antecedente aún anterior, por allá desde cuando comienza la historia de la disciplina de la ciencia política, con el referente, digamos, fundacional, que es Harold Laswell, quien también comienza a decir, mire, acá tenemos una cantidad de conocimiento, que es un conocimiento que nos va a permitir tomar mejores decisiones y pues resolver los problemas que tenemos y que son recurrentes. Claro, Laswell no habla de política pública basada en evidencia, pero en el trasfondo, haciendo una lectura anacrónica hoy, pues lo que uno puede entender es que tiene relación con esa noción de que la ciencia y las evidencias que produce la ciencia pues son las que deben conducir las mejores decisiones en políticas públicas. Luego este argumento, ya desde la disciplina de la ciencia política, pues vuelve a ser retomado por Charles Lindblom, quien en su pues, digamos, visión, el desarrollo de su visión sobre el incrementalismo en políticas, pues también vuelve y retoma el debate que existe respecto de las evidencias y la ciencia en términos de la toma de decisiones. Esta vez Lindblom, y más o menos, digamos, de manera conjunta o en el mismo tiempo que aparece política pública basada en evidencias del sector salud, pues entra a hacer una interpelación de ese debate, y algunas de los argumentos que le voy a presentar coinciden justamente con el pensamiento de Lindblom. Antes de seguir, quisiera saber cuál es la opinión que usted tiene acerca de si las decisiones en política pública deberían tomarse más con base en las evidencias científicas que en otras consideraciones. Y por favor le agradezco que lo deje en los comentarios, pues para también entrar conjuntamente en este diálogo sobre las políticas públicas. Bien, pues parte del debate entonces sobre política pública basada en evidencia tiene que ver con qué consideramos que es la evidencia. Lo que es evidente, digamos, lo que es evidente sería como aquello que es visible. Esto que es evidente o que es visible, pues puede ser como coincidente con la realidad o puede ser una interpretación de la realidad, por ejemplo. Y esto tiene que ver más con la filosofía. Si yo veo acá este escritorio que está detrás mío, pues la evidencia es que yo lo estoy viendo, lo estoy tocando, lo estoy sintiendo, y el escritorio está allí. Es evidente que es un escritorio y que lo utilizo como escritorio. Sin embargo, la otra parte del debate sobre la evidencia tiene que ver con cómo puedo yo interpretar que se hace el uso de este escritorio. Es decir, yo puedo utilizar este escritorio para pararme encima y de repente reparar algún problema que tenga en el techo. No es el uso habitual del escritorio, pero seguramente puedo también aportar la evidencia de que sí que me paro en el escritorio para solucionar algún problema que hay en el techo. Es decir, el primer debate sobre política pública basada en evidencia es que tenemos que entrar a ver, a debatir, a llegar a un consenso sobre qué es la evidencia. Este es un debate que es hoy en día cada vez más relevante porque tiene que ver con también el debate filosófico sobre la verdad y la realidad, y más recientemente incluso sobre la posverdad. Pero el otro debate grande que existe sobre el tema de política pública basada en evidencia es que con las nuevas tecnologías y especialmente con el surgimiento de la inteligencia artificial hoy en día, pues juega un rol, un papel muy amplio el Big Data.
¿sí? Las grandes cantidades de datos que se producen hoy en día en el mundo y que desde política pública basada en evidencia se dice deberíamos retomarlos y procesarlos para tomar decisiones. Esa Big Data tiene una parte que es cuantitativa muy fuerte, digamos desde lo cuantitativo, y que usualmente se desarrolla de manera estadística, pero que recientemente gracias a los largos modelos de lenguaje también está incluyendo elementos cualitativos. Y nuevamente el debate se remite justamente a qué es lo que consideramos como evidencia. ¿Es más fuerte o más importante la evidencia estadística que la evidencia basada en lo cualitativo, en la interpretación y el lenguaje? Bueno, pues ese es un campo en disputa. Y precisamente pues el otro debate es el que tiene que ver justamente con la evidencia como discurso o como retórica. Podemos tener el mismo tipo de estadística e interpretarlo de forma distinta. Podemos tener la evidencia sobre la ocurrencia de un hecho específico e interpretarlo de un modo diferente. Recientemente en Colombia se llevó a cabo la COP16 y hubo un gran debate precisamente porque ante la evidencia de la ocurrencia de este evento y de su importancia realmente como un respaldo en decisiones políticas sobre la biodiversidad, pues el presidente de Colombia tuvo una posición, mientras que algunos sectores empresariales y de los medios de comunicación tuvieron otro. La evidencia es que, o podría ser que la evidencia y sobre todo la realidad es que se realizó la COP16 en Colombia en el año 2024. No obstante, pues la evidencia de que eso haya conducido a mejores decisiones desde la política, pues puede ser el asunto que está en debate. Y ese es un asunto discursivo y retórico. Donde sin duda, pues, y ahí me remito un poco más también a Lindblom, donde sin duda lo que está intermediando es el tema de la democracia y de cómo llegamos a consensos en la democracia, o de si pesa más, por ejemplo, las consideraciones tecnocráticas que aquellas que son democráticas. Desde el punto de vista de la tecnocracia, pues claramente el Big Data y la transformación del Big Data en elementos útiles para tomar mejores decisiones en política pública, pues estaría en cabeza de unas personas que de alguna manera poseen ese conocimiento, mientras que el debate democrático pues está en cabeza de todas las personas que podemos participar activamente de las discusiones y los debates democráticos, que siempre pues también tiene allí como una discusión sobre el poder, los privilegios y quién puede o no puede acceder a la información o participar de estos debates que son públicos. Este pues es entonces un asunto que me remite a esa discusión de Lindblom, en donde decía pues no existe ninguna persona que técnicamente esté posibilitada a dirimir esos conflictos o esas disputas de poder que existen respecto de la evidencia, ni nadie que posiblemente pueda conocer la totalidad de la evidencia disponible para tomar una mejor decisión. Sin embargo, pues es uno de los asuntos que está en debate. Y el último debate que les quiero proponer sobre el tema de política pública basada en evidencia y la inteligencia artificial tiene que ver con cómo las inteligencias artificiales están siendo desarrolladas desde el norte global y desde el sur global. Lo que tenemos es una fuerte posición de dependencia respecto de estas tecnologías novedosas, innovadoras, emergentes, y pues la tendencia a homogeneizar una serie de discursos que entonces se transforman en discursos hegemónicos. La pregunta o el debate allí es si los discursos que son hegemónicos son los que mayormente se transforman, se procesan a través de las interfaces de inteligencia artificial, de los largos modelos de lenguaje, pues qué tipo de decisiones estamos tomando, especialmente en términos de aquellos discursos que no han sido considerados como datos que alimentan a estas inteligencias artificiales. Así que bueno, pues espero que les haya gustado este contenido. A algunas personas no les gusta que lea, pero pues yo estoy preparando mis videos de manera escrita y voy revisando mis notas. Les agradezco su contribución al crecimiento de este canal, suscribiéndose, dejando un like, un comentario, compartiendo o guardando todas las anteriores, y espero que nos veamos en la próxima Sin Culillo a lo Político.